por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con... Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Haciendo Memoria, el programa de la Asociación de las Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Nos pueden ver por Crisol, el canal de YouTube, y aprietan la campanita y se suscriben al canal para vernos todos los viernes a las 12 del mediodía. También nos pueden encontrar en Radio La Zurda, la radio compañera, los viernes a las 23 horas, a las 15 horas y los domingos a las 15 horas, que es un buen plan para después de comer. También en emisora 808 de Salinas, los viernes a las 23 y los domingos a las 10 de la mañana. En el portal de apu.uy nos encuentran ahí, y por la red de radio comunitarias del Uruguay, y también por emisoras de radio y televisión de la red uruguaya de medios alternativos. En la técnica, Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz, Agustín Bérgolo y Henry Durán están haciendo que todas las cosas salgan como deben salir, perfectas, como siempre. Hoy en la conducción, Fernanda Cabrera, quien les habla. Para comunicarse con nosotros tenemos el teléfono mensajero 091-028-578, 091-028-578. Nos pueden mandar mensajes, nos pueden mandar algo para difundir, algo que suceda en su barrio, en su pueblo, en su ciudad, en su departamento, alguna actividad que nosotros tengamos que difundir y que podamos difundir, y estamos a las órdenes para ello. Nuestra página es crisol.blogspot.com.uy, las sedes sociales Joaquín Requena 1533, Ente Bransen y Ana Monterroso, a pasitos de 18 de julio, y los convenios para quienes son socios son buenísimos. Los socios de Crisol tienen convenios con SWAT, con Cooperativa Caminos, con Previsión, con Procardia, con Tucini, con la Asociación Cristiana de Jóvenes. Para obtener más información, comunicarse con Tito López al 2-408-4465. 2-408-4465. Y no queríamos comenzar el programa sin mandarle un saludo enorme y un abrazo a la familia Rayo por el fallecimiento de Horacio Rayo en el día de ayer, quien ha estado en nuestro programa muchas veces y ha trabajado junto a la Comisión Muchachas de Abril Infinito. Vamos a hablar de la infancia en cautiverio político durante la dictadura civil-militar, y para eso invitamos a Gabriel Otero, que tiene una experiencia muy importante y que la plasmó en un libro, En la fila de los inocentes, y bueno, queríamos hablar un poco de eso con él. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Gabriel Otero, porque nos están viendo desde todo el mundo y desde todo el país a diferentes horarios. Bueno, qué bueno eso, qué bueno este programa, y qué bueno que de alguna u otra manera esto llegue a distintos lugares del mundo, uruguayos y uruguayas por todo el mundo. Bueno, gracias por la invitación. La fila de los inocentes, una vez más, me da la oportunidad de hablar del libro. Yo siempre digo que no hablo de las cuestiones personales que sí, que el libro tiene y todo lo demás, sino que ese libro de por sí me tomó de la mano y me ha llevado a varios lugares donde nos encontramos con historias similares, parecidas, nos cruzamos en el tiempo, y bueno, las circunstancias son porfiadas y quieren que nos sigamos encontrando. Gabriel, naciste en Montevideo, de padres militantes, tenés dos hermanos más. Dos. Uno más grande, vos sos el más chico. Yo soy el más chico. Sos el más chico.
tus padres en el 69 caen presos, Un poquito ambos. más, un poquito más. ¿En qué año? El 72. En el 72. En el 72. Caen presos los dos. Vos vas preso con tu madre. Sí, sí, eso fue así. Fue... Mi mamá es de Rocha, papá en Montevideo, pero de muy joven se fue al interior a trabajar en la construcción. Allá se conocieron y allá yo siempre soy bastante molesto con mis hermanos mayores y les digo, ustedes tenían su familia hasta que vinieron a Pueblo Victoria y nací yo y fuimos otra familia. Pero fue así, mis padres terminaron en Montevideo por trabajo, papá al frigorífico, en vez de instalarse en el cerro se instalaron en La Teja, mamá distintos trabajos en la zona y el 1 de enero del 70 llegué yo, no muy esperado. Y bueno, mis padres tenían una militancia social, sindical, que después se transformó en una militancia política a través de lo que fue el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional. Y bueno, se fueron dando y profundizando los compromisos de papá y mamá con la organización. Terminábamos yéndonos del barrio, de Pueblo Victoria, a una casa en la calle Génova, allá en Bella Italia, donde bueno, finalmente es ahí donde, si bien ahí no caímos, es ahí donde se da la redada, porque la casa y por otras cuestiones estaban bastante comprometidos. Se termina cayendo en la ciudad de Maldonado, porque como había una alerta sobre que la casa podía caer en cualquier momento, mis padres agarraron lo que había, nos subieron a los 3 y nos fuimos. Estamos hablando de que vos tenías 2 años. Y medio. 2 años y medio. El 29 de mayo del 72 es el operativo que finalmente caemos todos. Y también caemos todos, digo, porque nos llevan a todos, pero además mi hermana en ese momento estaba a unas cuadras en la casa de otro tío, que vivió en Maldonado también, y la fueron a buscar, es decir, el operativo fue tras todos nosotros. En el caso de mi hermana tenía 16 años, mi hermana fue detenida y estuvo unas cuantas semanas en Laguna del Sauce, ahí donde hoy día es el aeropuerto, la base naval de Laguna del Sauce. Estuvo detenida, incomunicada y con todas las condiciones de una persona cautiva o presa, ¿no? Es decir, con vendas, sin comunicación, bueno, sin tener contacto lógicamente con mis padres que estaban en el mismo recinto. Y esas semanas yo estuve con alguna tía, algún tío ahí en la vuelta, hasta que bueno, pasaron 2 meses y pico, a mi hermana la soltaron, por suerte. En aquel momento también podías terminar, bueno, en el Álvarez Cortés, en cualquier casa de lo que era antes el Consejo del Niño, ¿no? Años atrás. A mi hermana la sueltan y aproximadamente a los 2 meses, en julio, sabemos algo de papá y mamá. Esos 2 meses sabemos qué fue lo que sucedió, no exactamente en todos los lugares, y terminan apareciendo en el 5º de Artillería y en Burgues y Silva. Ahí un día llegó un telegrama avisando y bueno, ese es como el primer contacto que tenemos con mis padres. Eso es más o menos lo que sucedió mientras duró todo lo que fue el juicio sumario que impuso la Junta Militar, porque a partir del 1 de junio del 72 todo pasó a la justicia militar. Y como yo digo en el libro, con nuestra habitual mala suerte, nosotros caemos el 29 de mayo, entonces a los 2 días ya era todo de la Junta Militar. Digo eso porque en realidad, quizá, si no hubiese sido la Junta Militar, podrían haber sido otras circunstancias. Presos sí, pero en otras circunstancias, quizá, no sé. Y bueno, mamá, junto con otras compañeras que habían caído presas, todas madres, o incluso algunas embarazadas, ya a término, fuimos a parar al cuartel Blandengues en primera instancia, en General Flores, en el Cerrito de la Victoria, y ahí estuvimos un tiempo
bastante largo, más de un año. De los 2 años y medio aproximadamente que yo estuve, más de un año fue en el Blandengues, en circunstancias muy complicadas, en circunstancias digamos, de un cautiverio, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos que estuvimos en cautiverio político, fue así, porque no era una cárcel, porque no había condiciones, porque no había protocolo, porque era un cuartel. En un cuartel está la tropa y la tropa tiene prisioneros. Todo lo que sabemos de cómo sucede ese tipo de tratamiento ahí. Y luego de estar más de un año en el Blandengues, terminamos todos, o en su gran mayoría de madres, hijos y hijas, en lo que ahora es el Liceo Militar, que es el IMES, el Instituto Militar de Estudios Superiores. ¿De cuántos niños hablamos? En esa tanda 40, pero en todo Uruguay hubo más de 80. Hay una casuística ahí, hubo más de 80 en todo el Uruguay. A mí cada vez que me ha tocado hablar del libro o hago una nota, siempre digo que el interior sufrió esto también en cuarteles, en Salto, en Tacuarembó, en Paso de los Toros. Es decir, se dieron casos de ese tipo. También en Cárcel de Cabildo, que hace poco estuvimos ahí en lo que es esa, es el sitio de la memoria que las compañeras fueron armando. Ahí también estuvieron algunas madres con sus niños. Ahí se dio también que a los niños, algunos iban con la familia, pero siendo grandes iban y venían. Sobre todo hay un caso bien claro de eso. Pero bueno, lo cierto es que fueron situaciones, por lo menos las que nos tocó pasar a nosotros, y sobre todo en el IMES, en el Blandengues también, pero sobre todo en el IMES, situaciones de bastante angustia, de desesperación, de maltrato, de situaciones de falta de las cuestiones mínimas en el crecimiento, ¿no? Por ejemplo, la falta de escolaridad, la falta de higiene, la falta de alimentación, lógicamente el ocio recreativo, el trato mínimo en una edad que había gurises que entramos en primera infancia y nos fuimos con casi 5 años. Entonces fueron situaciones que fueron bastante invisibilizadas, causas múltiples de por qué fueron invisibilizadas hasta hace poco. Pero quizá la principal sea que fueron situaciones muy traumáticas. Entonces, las propias madres que pasaron por esa situación, algunas me han comentado a mí. No recuerdo en qué momento me sacaron a mi hijo o a mi hija de mis brazos. Si no recuerdo, puedo decirte lo que pasó, esto, lo otro, pero en el momento en que me dijeron te retiramos tu hijo o tu hija, entonces fue muy choqueante. Para nosotros también, en mi caso, que me tocó ser el mayor de esa tanda por lo menos, y creo que no hubo niños mayores que yo, por lo menos en esas tandas, lo tengo siempre recordé, y mi pasaje en la memoria de mi niñez nunca salteó que yo estuve en los cuarteles, nunca lo hablé, pero nunca lo salteé, siempre lo tuve perfectamente presente. Nunca lo hablaste, es algo que sorprendió a muchas personas cuando tú sacaste el libro, La fila de los inocentes. Sí, yo te diría que sorprendió sobre todo a un entorno muy cercano a mí, de amigos y de amigas, del barrio, de la escuela, a familias. Que claro, lo que pasa que nosotros también teníamos un silencio que guardar, porque lógicamente yo me fui del cuartel, mamá siguió presa muchos años, papá siguió muchos años más, mamá en el medio de todo esto, mamá enfermó y murió además, antes que mi padre saliera. Entonces, en el medio de todo eso, con mis hermanos y sobre todo con mi hermana como la que nos planteaba, era el silencio, el no dar respuestas, el tener cuidado, el ver con quién hablamos, bueno, todas esas cosas que cualquier militante en la clandestinidad hoy te la puede relatar, pero que nosotros de niños
Y creo que la enorme mayoría, yo te diría todos, quienes tuvieron sus padres, abuelos presos, pasamos por esa cuestión de silencio, que no era de vergüenza, ¿no? Era un silencio de cautela y de saber que había cosas que era mejor que no se enteraran. Vos salís a los 5 años y te quedás con tu hermana. Claro, cuando yo salgo, Graciela ya tenía 18. Dijimos que cuando caímos en el 72 tenía 16, ya tenía 18 y iba rumbo a los 19, ya los tenía cumplido hacía rato los 18, porque fue fines del 74. Ahí mi hermana hacía changas de limpieza y eso, y alquiló allá en Rincón del Cerro, en lo que hoy en día es la calle Francisco City, ex Oficial 1, la zona de Civil y Verdún, cerca de Civil y La Bollada, una zona bien popular, barrios viejos ahí, de la periferia. Alquiló bueno, vamos a decir una casita, pero estaba realmente complicada, era lo que mi hermana podía, era una pieza, con un lugar para una cama, 2 camas, un fogón ahí, qué sé yo, y el baño tipo excusado afuera. Y ahí lo bueno de eso, que yo lo tengo muy presente, que ahí nos unimos los 3. Ese punto para mí fue un punto si bien teníamos una debilidad tremenda desde el punto de vista de las condiciones en que vivíamos, de todo lo que nos faltaba, de lo material, ahí cuando los 3 logramos estar juntos, que fue, yo siempre digo... Porque tu hermano Tomás, ¿dónde estaba? Estaba con una tía, hermana de mi padre, viviendo en La Unión. Todo el tiempo que yo estuve en los cuarteles, yo a mi hermano prácticamente no lo vi. Mi hermano estaba con unas tías, hermanas de mi papá, mi hermana en la vuelta ahí, en donde podía. Y bueno, cuando yo salgo, al poquito tiempo, por suerte mi hermano se nos une. Y digo por suerte porque realmente, si hay, que me lo han preguntado mucho, bueno, pero ¿en qué punto ustedes se agarraron para sobrevivir, para salir? Y bueno, fue de ahí, fue de ese núcleo. Los 3 hermanos, con mi hermana liderando esa situación de angustia y todo lo demás, de bueno, ¿no? Hablándonos de papá y mamá, de que teníamos una familia, sobre todo a mí. A mí me hablaban en chino, porque yo no tenía recuerdos de todos juntos. Date cuenta que con 2 años y pico, incluso nunca encontramos una foto que nos situara a los 5 en el mismo lugar, no la tenemos. Entonces, mi hermana siempre se prendió de ese relato y yo iba a ver a mi madre y a un desconocido que era Papá Libertad. Iba y bueno, esto lo he hablado mucho con muchos muchachos de mi edad, que íbamos al penal, sobre todo a ver a los padres, que los veíamos menos que a las madres. Ibas ahí, ¿qué hablo? ¿No? Vos sabías que no podías interactuar con el otro niño que afuera de la cárcel habías interactuado, pero adentro del patio no, porque eso podía hacer que los padres interactuaran y lo suspendieran. Todo eso vos ya lo sabías. Entonces estabas ahí y hablabas alguna cosa, y me acuerdo de los juegos que teníamos con mi padre en el arenero, un poco en la hamaca, y para afuera. Eso, lo que hizo fue, bueno, tener siempre la angustia de cada vez que ibas a Libertad, y lo vivimos todos los que fuimos a Libertad como una angustia brutal. Ver a mamá eran los domingos, casi todos los domingos, se podía ir, si bien hubo una época que por cuestiones de falta de dinero no estuvimos, en los últimos años podíamos ir casi todos los domingos. Y bueno, los 3, como decía al principio, la fuimos remando, e hicimos de eso, bueno, esta es la familia que tenemos, la formamos, la conformamos de esta manera, estas son las circunstancias y así se salió adelante. Esa fue la gran fortaleza, ¿no? Dentro de la necesidad que teníamos, lógicamente, de tener a nuestros padres. ¿Y la fila de los inocentes viene de esa fila en Libertad? Viene de varias filas. La fila de los inocentes viene de la fila que nos hacía ser Amanda en Libertad, y de las cuales ahí hay alguna anécdota con la milica Amanda.
que era la encargada de hacernos pasar a ver a nuestros padres. Estábamos en un salón que se comunicaba con el patio de la visita, y pasabas por lugares que, lógico, ¿no? Como éramos todos ratitas así, para nosotros se nos hacía, un lugar militar se nos hacía enorme, ¿no? Y los cuadros de los muertos alrededor. Entonces ella era la encargada de soletearnos y llevarnos como ganado y en fila, ¿no? En fila, me acuerdo así. Yo fui hasta los 13 años, ¿no? Imagínate, ella era una adolescente. Y de decirme Otero a mí, porque claro, no, yo siempre me decía Otero. Creo que a los demás les decía por el apellido, yo me acuerdo de mí. Me acuerdo sobre todo de cuando metí a mi sobrino, el nieto de papá, lo metí medio de pesado ahí, de ganarle alguna. Esa fila era una fila dura, de silencio, de miedo, de no mirarte a los ojos con los demás gurises. Era muy tenebroso. La otra fila, que ahí también la hablo, es la fila dentro del cuartel cuando íbamos por la comida. Es decir, espoleo un poco, pero no importa. Llegaban algunos paquetes con queso, con dulce, con yerba, con tabaco, qué sé yo, ¿no? Y los que pasaban la vigilancia de los milicos se ponían todo en una pieza que yo le calculo, era una pieza tipo cocina de 3x3. Me parece que la estoy viendo hasta por el momento donde entro. Encontré un rincón, 4 o 5 bolsas. Bolsas que nunca eran de mi familia, ¿no? Porque nosotros no teníamos un mango. Eran de otras familias que mandaban para todo. Entonces vos veías el queso, veías el dulce, y recuerdo patente, porque siempre digo, la sensación del hambre no se te va más. El hambre forzada, ¿no? No el hambre que circunstancialmente tenés, sino el hambre que hoy en día están pasando muchos miles de niños. Y yo así, arrancar rumbo a las bolsas con una fila de gurises, que algunos gateaban, ni siquiera caminaban, íbamos directo, la bolsa se abría, se sacaba el queso y el dulce de membrillo, y se comía ordenadamente, y uno a la vez. ¿Bien? Se agarraba un pedazo, se comía, se agarraba un pedazo, se comía. Así fue y así lo recuerdo organizadamente. Yo no digo que yo lo supervisaba, pero sin duda que yo ahí tenía parte de esa rutina, la armaba un poquito yo por ser el más grande. Me acuerdo abrir el paquete y comer. Esa fila de inocentes también está. Está la fila de los familiares, está la fila de nuestros padres y madres. Tengo bien el recuerdo claro de ver en libertad los mamelucos grises, las cabezas rapadas, mirando para abajo y caminando rumbo a nosotros, o incluso cuando se iban. Esas filas son las filas de los inocentes. Gabriel, ¿te parece que vayamos a una tanda y volvemos? Bien. Nos vamos a una tanda, estamos en Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos políticos del Uruguay, hablando con Gabriel Otero, un niño nacido y que no nació en cautiverio, vivió en cautiverio político durante la dictadura civil-militar. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja, y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional.
Y seguimos en Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos políticos del Uruguay, conversando con Gabriel Otero sobre su infancia en cautiverio político. Gabriel, hablábamos de la dictadura militar, pero cuando tú ingresaste a los cuarteles todavía estábamos en democracia. A un año del golpe de Estado, exacto. Es decir, acá quienes definieron que fuéramos a parar ahí y en esas circunstancias fue el gobierno de Bordaberry y el gabinete de ministros. O sea, de eso no hay ninguna duda. El golpe de Estado se da el 27 de junio del 73 y yo ya era un preso viejo ahí, ya tenía por lo menos un año. Entonces, a mí esa de después del golpe siempre digo no. Y en realidad uno de los primeros casos de algún niño que pasó por eso, quizá no tanto tiempo, data de 1970 y el último data de 1977, lo que está registrado, ¿no? El último niño en esas circunstancias. ¿Cambió algo con el golpe de Estado? Bueno, sí. Esto, cuando pasamos al IMES, ya estaba el golpe de Estado, ¿bien? Como les decía, en el 72 vamos al Blandengues, estamos un año y pico, y cuando vamos al IMES cambió, pero fundamentalmente cambió en la cuestión más sombría que se puedan imaginar. El otro día yo compartí una entrevista que nos hicieron en TV Ciudad con Graciela Jorge, y ella me decía, nos decía, era muy común ver en el IMES, donde estábamos los 40 niños y niñas y las madres, ver pasearse a Gabazo y a Silvera hablando en voz alta, no sabés, este método para torturar a Gora, el submarino tal otra, o sea, hablar para generar que el que escuche, lógicamente, pueda entender bien cuál es el mensaje. Lo que pasó en el IMES es ya un ajuste fuerte de la dictadura, ya era un lugar más oscuro y muy complicado, ¿no? Donde realmente habían situaciones, o sea, nos seguíamos bañando en agua fría y todo lo demás, pero, por ejemplo, de mañana a las 5, 5 y media de la mañana había madres que se turnaban para hacer la mamadera, primus, ¿no? Leche, qué sé yo, lo que había en realidad te dicen, y de tener que hervir la leche para 40 niños y de repente te apagaron el primus. Bueno, cosas así, diaria, ¿no? Perlitas, la tropa. Porque también es difícil, y esto es un análisis que yo hago, ¿no? Pensarse en un cuartel. Yo les pregunto a todos, ¿se piensan presos, cautivos en un cuartel? ¿Cómo puede ser el trato? Y es de acoso permanente, porque no es la situación de una cárcel donde generás una rutina, donde tenés un baño, donde tenés una hora para comer, donde el trato puede ser tal o cual, pero hay una estructura que acompaña la pena, la sentencia, lo que sea. Pero esto fue en cuartel puro y duro. Entonces, esas circunstancias fueron peores después del golpe de Estado, no hay ninguna duda de eso. Pasaron 50 años. Y un día decidiste sacar todo esto y escribirlo. ¿Cómo fue esa situación? Y bueno, por suerte maduró bastante bien. Había alguna cosa previa que tenía que ver con algún encuentro que hicimos, quienes estuvimos en cautiverio, algún encuentro que hicimos, donde yo compartí con mis hijas, y bueno, y empezaron algunas preguntas, lógicamente, bueno, ¿y esto, papá? ¿Cómo se dio, no? Ellas sabían que mis padres, sus abuelos habían estado presos, pero las circunstancias de lo que me había pasado a mí no, y en realidad al día de hoy creo que fue una buena decisión. Nunca fue un tema de mesa redonda, ni mucho menos. Y ahí, cuando ellas fueron creciendo, uno pudo ir liberando alguna cosa más y poder hablarla y también reflexionar sobre eso que decíamos al principio, ¿no? Acá, esto, ¿por qué no se sabe? ¿Por qué no hay un testimonio, más allá del libro y de la historia y de los análisis que son muy buenos de los historiadores e investigadores que han hecho? Yo digo en primera persona, y dije,
lo tengo que hacer, porque esto en definitiva no es mío. Y porque en definitiva yo fui esa víctima y después en mi vida también decidí otras cosas y otras circunstancias. Y me sentí fuerte para empezar a escribirlo, porque también te tenés que sentir bien para escribirlo. Yo no me senté a escribirlo desde un lugar muy incómodo o muy doloroso. Esa etapa, que te la resumo acá porque es una entrevista de minutos, fueron unos años donde fueron cayendo fichas, esto y lo otro, y bueno, cuando yo me sentí bien, que dije, mi estado de ánimo ahora puede acompañar un libro lo más sobrio posible, subjetivo, sí, claro, estoy hablando un poco de mí y de mi familia, pero lo más sobrio posible. Este libro tiende a tratar de no envenenar a nadie, es una historia dura, también matizo con un poco de humor, que es un permanente en mí, intento ser creativo y genero algún relato que me río de alguna circunstancia y de las malas suertes. Madurar eso fueron años y el libro, yo digo, no tiene borrador ese libro. Yo lo arranqué el 1 de enero del 2023 y lo terminé fines de marzo del 2023, lo escribí de corrido. No tiene borrador. No tiene el Word que mandé a Fin de Siglo, gracias a Fin de Siglo, siempre apoyando este tipo de libros testimoniales. Así fue. No, yo estaba hablando de lo que yo sabía. No tenía que comunicar cosas que tuviera que darles un giro espectacular. No, yo estaba escribiendo sobre lo que yo sabía y que acá adentro capaz que lo había escrito 4 veces. Lo único que tuve en cuenta, no lo único, pero una de las cosas que más tuve en cuenta fue el final, eso sí. El final, no, yo no quería aburrir a nadie el resto de mi vida y todo lo demás, quería contar esa etapa. Y el final, que es cuando fallece mi madre, es un final que algunos me dicen, ¿puede ser un final abierto? Bueno, sí, puede ser, pero también puede ser que ese libro, después de tiempo largo ya de haberlo largado y ya en la segunda edición, pensar que si hubiera otra edición se le puede agregar algo más. Fue bien recibido por los muchachos, por los gurises y las gurisas que tuvimos en los cuarteles, fue bien recibido. Eso te iba a preguntar, me dijiste, ¿se reunieron? ¿Se reúnen habitualmente? Habitualmente no, pero cuando nos vemos pasan cosas. Nos queremos mucho, tenemos una cuestión que surge cuando nos vemos, del abrazo. A veces nos vemos en algún velorio, alguna madre. A veces nos vemos en algún asado, comiendo una pizza, con alguno que viene del exterior y agita. Che, vengo del exterior y quiero verlo, porque tenemos gente desparramada. Y siempre sabiendo que también nuestras vidas después, por suerte, fueron diferentes. Tenemos en común ese tronco, tenemos en común nuestras madres. A mí particularmente, mi madre, cuando yo tenía 11 años, cuando ella falleció, entonces esas madres cuando me las encuentro y me hablan de mi madre me hacen sentir muy bien, me hacen sobre todo el favor de traérmela desde un lugar que yo no la conocí, bueno, la conocí muy poco. Que me imagino un poco que madres eran de todos. Y sí, yo siento el cariño, ¿sabes? Cada vez que me encuentro con alguna de ellas, siento un cariño especial, siento un cariño, ponele de madre, pero por sobre todas las cosas de esa persona que sabe, ¿viste? Que te vio, que yo qué sé. Y eso en general se da naturalmente, no es que yo tampoco las acose a preguntas, porque no, pero se da natural, ¿sabes que tu madre tal cosa, lo otro, sí, tu madre. El otro día, creo una anécdota, pero esto es bien de ahora. En la esquina de mi casa, acá en la Teja, vivía una familia cuya hija estuvo presa muchos años en Punta Rieles. Ella no estuvo con mi madre. Y salió de la cárcel y se fue a Francia exiliada. La veíamos cuando venía a ver a los padres de ella, que son vecinos nuestros, viejos, divinos. Y hace un mes me dice, mira, te tengo que contar algo, por WhatsApp, ¿no? Ella desde París,
Una noche, 1:30 de la mañana, la tropa en Punta de Rieles, ¡pah! Arriba, todo arriba, todo el mundo, despierta a todos, ¿no? De una barraca, no sé, 25, 30 compañeras que estaban presas. Se despiertan todos y dice alguien de 0A, bueno, no importa, RH positivo, ponele. Y nadie contestaba y ella dice, yo, venga para acá, 1:30 de la mañana, Alvarenga, Marisa Alvarenga. La sientan y le dicen, tenemos una situación que se dio con una presa y precisa sangre de apuro. Una situación muy delicada. Era mi madre. Donó sangre. En ese momento ella el único reflejo que tuvo fue darle la sangre y después preguntó. Nelva Agüero, la 114. La había sentido nombrar porque mi madre no pasaba muy desapercibida. Eso es para toda la vida, ¿no? Nunca se atrevió, mirá vos, ella, y me vio un montón de veces, por años, cada vez que viene a ver a los padres, nos vemos. Nunca se atrevió a contarme. A partir del libro, que lo leyó, dice, bueno, siento que ahora estoy preparada para contarte esto. Esas cosas son bastante únicas. Y eso pasa cuando vos, yo calculo, ¿no?, que sobrellevás esos momentos extremos donde tu vida te levantan de la cama, te arrancan, vas a donar sangre, esto y lo otro, porque a los tipos se le iba de las manos, ¿no? Y la situación de mi madre, que bueno, fue también una cuestión que por supuesto estuvo planificada. Mi madre sale para morirse y así sucede, si viendo era un poquito más, así sucede. Pero Marisa Alvarenga no dudó un segundo. Dijo, sí, yo dono sangre, yo soy RH positivo y voy a donar sangre. Lo único que, ¿quién es? Y ahí le dijeron, Nelva Agüero. Y bueno, esas cosas, y tienen que saberse. Tiene que haber algo en el mundo que a esas cosas te sigan conmoviendo. Entonces, el libro, como yo digo, me gusta decir, por suerte me ha llevado de la mano a distintos lugares donde lo único que he encontrado, afectos, abrazos, alguna anécdota, y yo ya estoy compartiendo la foto de mis nietos, ¿qué querés que te diga? Estoy en un momento de mi vida donde lo que quiero transmitir es que vos, ni épico, ni de héroes, ni de super nada. Acá la pasamos mal. Gabriel, hablamos de tu madre, pero decidiste ilustrar el libro con un mantel de crochet. No es un mantel. ¿Qué es? Ahora, dámelo. Esto que ven acá podría ser un mantel, no estuviste mal en la observación porque parece una carpeta, ¿no? Sí. Esto lo hizo mi madre en Punta de Rieles para mi primer sobrino, para Sebastián, que nació en el 77, estando ella presa. Entonces mamá hizo un rebozo. Un rebozo. Este es el rebozo, el que está de fondo. Y este barco lo hicieron en el Penal de Libertad. Papá estaba en la sección de carpintería porque él era carpintero. Entonces los compañeros hacían barcos, hacían carros, hacían de todo. Entonces después se repartían esto para tu hijo, qué sé yo, ¿no? A mí me tocó que aún conservo, lógicamente. Y la gente de la editorial, probando, tapas, yo arrimé unas cuantas cosas, entre otras esto, pero arrimé otras cosas. Arrimé más cosas de los demás que mías, esa es la verdad, porque además tengo poco. Y bueno, pero quedó esto. Entonces este es el rebozo, que aún conserva, lógicamente, mi hermana, para mi sobrino Sebastián, y el barco que me hizo papá. Es un libro, vos decías, que te hizo pasear por muchos lados, pero también te llevó a las abuelas en Argentina. En Argentina, sí, las abuelas, lo terminé presentando en el ESMA, con Mariana Zaffaroni y con Gustavo Veiga, un periodista de Página 12, y con un montón de gente que nos quedó un vínculo fantástico, ¿no? Porque al día de hoy, con toda la gente que estuvo en la presentación, quedamos, lógicamente, a través de las redes,
y quedó un vínculo como si nos conociéramos de toda la vida, ¿no? Mariana, una generosidad bárbara, hay que hablar la historia de lo que es Mariana, lo que significó para nosotros. Ella se reía cuando por enésima vez yo le dije, y se le habían dicho, yo estuve en tu cumpleaños de 15, y me encontré con una lucha por los derechos humanos por parte de madres y familiares en Argentina brutal, y estuve también en la Universidad de La Plata, con gente de estudiantes de comunicación, con aulas llenas, hablando. Lo que coincidían todos, y Mariana lo dijo también, es que situaciones como esta en Argentina ellos no conocieron. No conocieron situaciones como las que pasamos algunos niños. Sumó Álvaro Rico la cantidad de tiempo que estuvimos los niños presos y da 50 años. 50 años, no más. Está por ahí el dato. Está por ahí. Lo dejo de deberes para el que quiera ver la publicación de Álvaro Rico. Da mucho más. Eso pasó acá, pasó en Montevideo, y déjame decirte nuevamente, pasó en Paso de los Toros, y pasó en Salto, y pasó en 33. Es decir, estas situaciones pasaron a lo largo y ancho del país y se ensañaron con madres y con niños y niñas. Alguien me dijo alguna vez, estuviste bien en escribir esto porque más de algún atrevido represor dijo que la dictadura no fue con los niños. Bueno, fue así, pasó, y lo que aspiro y lo que espero, y por suerte sé que está sucediendo, es que cada uno que lo lee consigue mi número y me dice, cuando planteaste esto, tal cual lo que me pasó a mí yendo a visitar a mi tío, a mi hermano, a mi padre, tal cual lo que me pasó a mí en el penal de Libertad, tal cual la revisación, la humillación en la revisación, etcétera, etcétera. Y mi respuesta es siempre la misma, ¿lo hablaste con tu familia? Bueno, no, empecé a hablarlo. Empecé a plantearlo. Miren, pasaron cosas, estas fueron algunas de ellas, y yo creo que ese camino es el camino que puede llegar a ver, cambiar es mucho decir, pero puede dar una vuelta en cómo entender que lo que pasó no fue únicamente un cambio de proceso, la pérdida de determinadas garantías, sino que lo que hubo fue un golpe a lo más hondo de la sociedad uruguaya, ¿no? A cada una de las familias, a cada una de las organizaciones sindicales, gremiales, persecución, miedo, silencio. Bueno, estamos en un buen tiempo como para seguir, no sé si todo en un libro, pero sí para seguir conversando. Y hablando de Haciendo Memoria, Gabriel, de este programa, queremos hacerte entrega de Crónica de los Años Duros número 5, el quinto ejemplar de 1968 al 85, que lo pueden encontrar en Crisol. Los números anteriores, algunos ya están agotados, pero bueno, si hacemos un poquito de fuerza, capaz se hace alguna reedición de esto. Bueno, muchísimas gracias. Realmente lo de Crisol y lo de los compañeros y compañeras de Crisol es de una entrega tan, no sé, humana. Iba a decir brutal, pero ¿por qué brutal? La entrega es humana. No doy crédito a todo lo que han laburado, al ejemplo que han sido con la lucha que venían y con la lucha que prosiguieron, porque la lucha por verdad y justicia va de la mano de la resistencia y va de la mano de estar del lado correcto de la vida, ¿no? La lucha por verdad y justicia hoy día, por suerte, y lo sabemos todos, la están dando los jóvenes. Pues yo no soy tan joven. No. Sé que parezco. y esos gurises, que entre ellos lógicamente todos tenemos hijos, sobrinos y todo lo demás,
cada 20 de mayo nos tapan la boca diciendo, ¿cómo que no estamos en nada? Acá estamos. Y esta barra, esa generación que yo le digo, que es un poco la generación, es la generación de mis padres, pero para mi gusto, no porque mis padres estén en ella, sino la generación que dejó el cuero en la estaca sin medir ningún tipo de consecuencia, sigue a través de la memoria dejando lucha. Así que bueno, gracias. No, gracias a ti por estar. Y nosotros vamos llegando al final y nos estamos despidiendo hasta la próxima semana en Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Presos Políticos del Uruguay. Y como decimos cada día que nos despedimos, por verdad, memoria y justicia, nunca más terrorismo de Estado. Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias por estar.